Gracias, muchas gracias por continuar con nuestro mundo. Hoy el consultorio nos lleva a una situación un tanto álgida porque a veces sucede, lo dejamos pasar y las negligencias llevan después sus caudas fatales. Hablamos de negligencias médicas hoy y está conmigo el doctor Danilo Arita, él es médico forense y agradezco el tiempo al doctor por venir a compartir con nosotros y por sentarse en este consultorio para atender las llamadas del público. Doctor Arita, gracias por venir a nuestro mundo. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Mario, muchas gracias y es un gusto siempre estar aquí con ustedes y les agradezco el espacio. Doctor, cuando hablamos de negligencia médica, exactamente ¿a qué nos referimos en este término? Bueno, la negligencia médica es cuando suceden complicaciones en el paciente que son evitables y que son, digamos, situaciones que sí tienen que ver en algún grado con que el médico haya dejado de hacer algo o que haya hecho algo que no estaba correcto, ¿verdad? Hay que dejar claro de que no todas las complicaciones que presenta un paciente son susceptibles de negligencia, porque pueden haber complicaciones, ¿verdad? Pero en algunos casos donde esas complicaciones pueden ser evitables, ahí es donde nosotros podemos iniciar un proceso para establecer si realmente hay algún grado de responsabilidad del personal que atendió al paciente. Doctor, cuando alguien es atendido o mal atendido, ¿hay un proceso que se puede llevar para llegar a la conclusión que fue mal atendido? O sea, ¿se puede médicamente? Sí, definitivamente hay diferentes vías. Yo siempre recomiendo que la primera vía que tenga la familia o el propio paciente, cuando considere que es sujeto de una mala práctica, es que se comuniquen con el médico o con el personal asistencial que los atendió. Eso es sumamente importante, también con el hospital donde fue atendido, porque en esa comunicación pueden resolver las dudas los pacientes o los familiares y con ello solventar la situación. Cuando ese primer acercamiento no funciona, pues entonces ya hay otras instancias, como por ejemplo ir al Ministerio Público y poner una denuncia en contra de ese personal de salud que los atendió. Eso también es algo viable, pero ustedes ahí, al momento de ir y poner una denuncia o una querella ante un juez también, se inicia un proceso de investigación, ¿verdad? Que eso también es importante que la gente lo entienda, que no es solo de decir el médico se equivocó, el enfermero se equivocó, sino que hay un proceso de investigación donde intervienen instituciones como por ejemplo el Ministerio Público, el INASIF, que tienen que hacer un análisis, ¿verdad? Una revisión sistemática de los expedientes clínicos, entrevistar a los pacientes, hacerles una evaluación y en base a eso establecer si objetivamente existió o no alguna situación que haya desfavorecido al paciente y que encuadre en estos delitos. Doctor, ¿qué hace un médico forense? Precisamente ahí es donde nosotros, como somos ese enlace entre la parte del derecho y la parte de la medicina, donde damos herramientas a los abogados y a los jueces para que él sea el juez, al final de cuentas, si se llega a esas últimas instancias, quien determine, el juez tiene que determinar si hay o no algún grado de responsabilidad que haya sido, digamos, evitable. Entonces nosotros como médicos forenses analizamos todos los documentos que hay o la información, entrevistas, algún examen físico, el expediente clínico, que es sumamente importante para establecer esto, y nosotros le decimos en palabras sencillas a los abogados y a los jueces si ocurrió digamos, alguna eventualidad que sí puede encuadrar dentro de los delitos y que se pueden pues, denominar responsabilidad médica, que aunque aquí en Guatemala el delito como tal no existe, sino que el delito, digamos, que puede llegar a cometer un médico puede ser alguna lesión, ¿verdad? O inclusive algún pues, homicidio que es culposo. Hay culpa, pero no hay una intención, también eso es importante. Ningún médico, por lo menos hay algunos casos que sí, pero en términos generales ningún médico va a querer causarle un mal a un paciente. Eso no existe, ¿verdad? Entonces ellos, los médicos o el personal de enfermería comete un delito que se le llama lesiones u homicidio, que es culposo. Solo hay culpa, más no dolo, no querer. Sí, interesante este tipo de situación, doctor, porque lo hemos visto, y lo hemos visto lamentablemente en nuestro país. Lo que usted decía, no existe una legislación que pueda amparar a la persona que ha sido víctima de este tipo de situación. Y entendemos lo que usted dice, por aquí, por nuestro mundo, por este consultorio pasan
médicos connotados, gente importantísima y que le ha dedicado una vida a estudiar la carrera de medicina, no es fácil, y agradecemos a los médicos y reconocemos su trabajo, reconocemos su esfuerzo. No estamos hablando de los buenos médicos, estamos hablando de los otros a los que a veces por mala suerte se le va una papa, dijimos por ahí, hasta el mejor cocinero, o algunos otros que sí se salen de los cánones del juramento hipocrático. Pero bueno, ya tenemos llamada, doctor. Francisco, desde la ciudad capital, gracias por llamarnos. La pregunta, por favor, Francisco. La pregunta es, ¿quiere que lea la pregunta ahorita? Sí, por favor, la pregunta. Punto de vista forense, hay médicos que se inclinan por la defensa de un acusado y forenses que se dedican a la parte acusatoria, ¿verdad? Porque puede venir un doctor forense y dice, ¿esto estuvo mal? Francisco, necesito que sea más puntual con la pregunta, por favor. ¿Aló? Bueno, lamentablemente no tengo la opción de poder charlar directo con Francisco. Yo creo que iba más por el lado de decir que muchas veces el médico forense se va del lado de la víctima sin conocer realmente la situación médica, pero para eso está el proceso investigativo, ¿no? Sí, definitivamente yo voy a recalcar en esto. El médico forense lo que hace es un análisis, ¿verdad? Hace una evaluación completa de toda la información que hay del caso y en base a eso, en base a la experiencia, a los conocimientos, obviamente a la literatura, uno puede dar conclusiones que muchas veces son puntos de vista técnicos para que el juez pueda orientarse y los abogados, en el caso del Ministerio Público o algún abogado, de inclinarse por lo que el juez en última instancia es el que decida si hay o no algún grado de responsabilidad. Pero es una investigación, son procesos largos, eso también es importante que la gente tenga claro, ¿verdad? Son desgastantes, hay mucho dolor, principalmente cuando hay algún fallecimiento, entonces, y uno tiene que como médico forense aportar esa información para que el juez pueda llegar a decidir qué fue lo que pasó. Tengo otra llamada telefónica. Carlos Santizo en la línea, muchas gracias por llamar. Don Carlos, por favor, la pregunta. Bien puntual la pregunta, don Carlos, por favor. Gracias, Marito, mucho gusto. Un abrazo. Mi pregunta es, digamos, si hay una mala cirugía, ¿verdad? Y la negligencia, la persona fallece y uno va y le dicen todo lo contrario a uno, ¿verdad? De que no fue negligencia médica, como un virus hospitalario o algo así, se puede hacer una demanda o se puede proceder en contra de las personas que hicieron el procedimiento. Un ejemplo, que hayan pasado de dormicum, porque para alargar el tiempo de vida de la anestesia, por ejemplo, por decirle algo así. Muchas gracias, Mario. Saludos. Muchas gracias, Carlitos. Y aquí está el doctor para responder. Sí, definitivamente. Si la familiar, en este caso, porque entiendo que falleció la paciente, si el familiar no está conforme con el resultado, definitivamente, ¿quién va a estar conforme con que una persona fallezca? Si ellos tienen unas dudas, entonces yo vuelvo a insistir en lo mismo. Por favor, comuníquense con el médico que lo operó, con el equipo de trabajo que hizo el procedimiento y entablen una relación, una comunicación directa. Eso es lo más importante. Doctor, pero en el sistema público nacional no se puede, o en algunos sistemas de carácter privado no se puede. Totalmente. Entonces, ahí hay que ir al otro punto, vayan al Ministerio Público, entablen una denuncia, porque esa es una denuncia del ámbito penal, y el Ministerio Público tiene la obligación de investigar. Llama también a las personas involucradas, llaman a los familiares que están interponiendo la denuncia, y ellos, eso es lo primero que van a hacer. Van a hacer una junta conciliatoria para que cada quien exponga sus argumentos. Tenemos otra llamada, Víctor, desde Chiquimula. Muchas gracias, Víctor. Un abrazo. Adelante, por favor, con la pregunta puntual. Buenos días, señor. Yo tengo una pregunta que en el hospital, por ejemplo, en el hospital de aquí del departamento de Chiquimula, yo tuve a mi mamá, ¿verdad? Eso ya es de aquí, ¿verdad? Y yo sé que tenía internada con diabetes, ¿verdad? Y amputaron su pie y ella estaba evolucionando bien, pero ya con el tiempo que yo llegué,
ella comió, bebió. Al cuarto día, como a las 3 de la mañana, me informan a mí que ella había fallecido. Entonces, ella estaba entubada y nadie de mi familia autorizó para que ella la entubaran, ¿verdad? ¿Cómo se puede proceder ahí? Perfecto, muchas gracias. Mire, ahí ya entra otra situación, ¿verdad? Cuando los familiares y el propio paciente tienen el derecho de decidir, ¿verdad? Sobre el actuar, hasta dónde puede llegar el actuar del médico, ¿verdad? Eso es bien común. Muchos familiares deciden que no se hagan medidas extremas con los pacientes, principalmente que ya están en una etapa terminal, no permite que se le ponga, digamos, alguna intubación, que se ponga analgésico, entonces eso también complica muchas veces y que el fallecimiento puede ser a consecuencia de no hacer esas intervenciones que nosotros como médicos sabemos qué es lo que tienen que hacer, pero si la familia no lo autoriza, nosotros no lo podemos hacer. Lo importante acá para los médicos es de que dejen escrito todo en el expediente clínico, eso es sumamente importante, donde la familia rechaza ese tipo de asistencia que ya son extremas y que los hagan firmar también un documento donde ellos eximen de responsabilidad al personal en general, enfermera, médicos y todo, de que esas medidas no se van a hacer. Eso es bien complejo. Si alguna parte de la familia no está conforme con eso, ellos pueden pedir inclusive que algún médico o algún médico forense podamos hacer algún análisis de ese expediente clínico, porque muchas veces el fallecimiento de las personas se debe a consecuencia de esa evolución que tienen las enfermedades crónicas, principalmente diabetes, infartos, hipertensión, que pueden llegar al desenlace fatal de las personas, inclusive cuando el médico hace todo lo que está a su alcance para... Claro. Tenemos a José en la línea telefónica. José, muchas gracias por estar con nosotros. También la pregunta, puntual, por favor, José. Hola Mario, hola doctor, buen día. A la orden. Solo quería saber que en los hospitales actualmente o desde hace tiempo solicitan que cuando uno se va a operar, pues firme a veces documentos para eximir de responsabilidad al hospital, y si pasa algo que se considera pues una negligencia, y al tener firmado ese documento, ¿qué sucede? Qué interesante pregunta y muchas gracias. Miren, el consentimiento informado es un documento importantísimo del expediente, porque en ese documento, en ese consentimiento informado, las personas, digamos los pacientes en términos generales o los familiares, dependiendo, dan el consentimiento para que se haga el procedimiento, una operación, una intervención, algún estudio muy invasivo. Pero eso no exime de responsabilidad. O sea, cuando uno ingresa a un hospital, tanto público como privado, se llena una serie de documentos que son administrativos y que son de respaldo para el hospital y para el médico. Pero eso no exime ni al hospital ni al médico de si se comete alguna negligencia. Y por eso es importante investigarlo. O sea, entonces, no importa que usted haya firmado esos consentimientos. Si usted no está conforme con la atención que recibió usted o su familiar, usted tiene la obligación y tiene el derecho de entablar, digamos, y de llegar a solventarse para él mismo esa duda que tiene. Y están esos mecanismos de denuncia. Doctor, muchas gracias por venir a nuestro mundo. Nuestro profesional, el doctor Danilo Arita, que es médico forense, va a estar ayudando a las personas que llamen y que digan que vieron nuestro mundo y que tengan algún tipo de duda, de dar la primera orientación totalmente gratuita. Eso es un servicio social de nuestro mundo y del profesional que nos acompaña. Así que si usted necesita, con mucho gusto vamos a colocar en unos momentos en las redes de nuestro mundo los datos del doctor para que él pueda seguir solventando las dudas y ayudando a las personas que han sido víctimas de negligencias médicas, que es el tema con el cual hemos dado pues hoy punto a el consultorio. Vamos a la pausa comercial, enseguida estamos de regreso. Gracias, doctor Arita, gracias por venir al consultorio. Hasta pronto. Vamos con más.